Hoy en consultorio electoral estamos de manteles largos. Tenemos a la consultora non plus ultra Gracias, hombre. en entrenamiento de medios. Caro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Alejandro. Y al gran director de actores, el profe Armando Quiñones. Armando, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a ti, Alejandro, un saludo a tu audiencia y buenas noches a todos. Bueno, y el agradecimiento es doble porque pues me imagino que ahora están muy socorridos. Claro. Sí. La semana pasada Bastante. iniciamos campañas. Correcto. Y ya me imagino que llevan varias semanas pues entrenando a muchas figuras públicas. Claro. No vamos a decir quién. No, bueno, eso es parte de la premisa. Exacto. Y a ver, me encantaría que nos platicaran, que le platicaran a la audiencia, a los televidentes, pues en qué consiste lo que hacen. O sea, un poco consultorio electoral inició con la intención de meter a la audiencia, de meter a los televidentes a los cuartos de guerra, ¿no? Entonces, que ustedes nos pudieran platicar qué es lo que sucede en los cuartos de guerra, qué hacen ustedes, en qué consisten los entrenamientos. Claro, bueno, tú ahorita, pues, digo, debes de estar preparando a tus clientes para el debate, pero también me imagino que eres muy socorrida cuando hay una cuestión de crisis management, claro, de manejo de crisis, preparar a figuras públicas para que den entrevistas. También, profe, ¿no? El lenguaje no verbal, pues es fundamental, ¿no? Muchas gentes nos dicen que pues, la imagen es que un 70, un 50%, que la gente a veces no está realmente escuchando lo que... Sí, es más visual el mundo que auditivo. Es más visual el mundo que auditivo. Entonces, ¿por qué no empezamos, Caro, que nos platiques qué es lo que ocurre en los cuartos de guerra, en qué consisten los entrenamientos? Correcto. Bueno, ¿qué hace una media trainer, ¿no? Pues mira, a ojos de algunos periodistas, somos maquiavélicos, ¿no? Nos juntamos para ver cómo maquillamos la realidad, cómo los entrenamos para no decir lo que no se quiere. No, en realidad yo diría, primero una cosa, los media trainers, que somos los entrenadores para dar entrevistas, somos producto de la democracia. ¿Por qué? Porque cuando no había democracia, pues no había necesidad de que supieras expresar tus ideas de una manera articulada y atractiva. Surgen ustedes con el advenimiento del pluralismo, digamos. Es correcto. Y de los debates, digamos, ya cuando son un boom, empieza con el famoso debate televisado, Nixon. Pero aquí lo interesante es, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es, yo te diría, ser los traductores. O sea, yo así lo veo. Primero, soy ciudadana, ¿no? Entonces, por supuesto que lo que pasa en política me interesa, ¿no? Segundo, el problema está en que a veces las candidatas y los candidatos no entienden lo que es un lenguaje periodístico, por ejemplo, ¿no? Y ya no hablemos del lenguaje de la vida cotidiana, que ya es otra cosa. Entonces, mucho de nuestro trabajo es traducir, ¿no? Decirles a las y los candidatos cómo traducir sus planteamientos, sus políticas públicas, sus ideas a un lenguaje mucho más entendible, por ejemplo. Y también es entender lo que está esperando el periodista o la periodista, porque a veces me llama la atención que no sepan lo que significa la carnita, ¿no? Que es un poco lo que trabajamos en las entrevistas, ¿no? Aprender a dar carnita, aprender a dar nota. Entonces, eso es lo que yo diría que hacemos, ser estos traductores. Le escuché decir a un mercadólogo que pues si no hay pollo, pues no podemos hacer caldo de pollo. Entonces, primero hay que hacer el pollo. Correcto, es correcto. Y finalmente lo que tenemos que hacer también es diferenciarnos, ¿no? Ahorita estaba hablando con alguien de la producción allá afuera y me decía, es que todos parecen iguales. Ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, cuando las ideologías pues ya no existen como tal, ya no existe una derecha y una izquierda tan formales, ¿no? Pues lo que vemos es que tenemos que destacar las diferencias entre unos y otros, porque efectivamente no todos son iguales, ¿no? Eso sería lo que yo plantearía. En el caso mío, trabajamos muy de la mano, Carolina y yo, la forma de decir las cosas tiene que estar empatado con el lenguaje verbal. El mundo es visual, es más visual que auditivo. De los porcentajes que decías hace un momento, el 55% de lo que se queda la gente después de ver una entrevista o un mensaje por cualquier medio, incluso en vivo, el 55% es lenguaje no verbal, formas, colores, tamaños. El 38% es el tono de la voz, si habla rápido, lento, gangoso, agudo, y solo el 7% es lo que se nos queda del contenido del mensaje. Ampliando un poquito la información que nos hace al principio, es el porcentaje. Y mi labor en este tipo de entrenamientos es empatar el lenguaje no verbal con el lenguaje verbal a través de movimientos que rige el cerebro emocional. Desde la microexpresión, que uno de los grandes
maestros de esto es Paul Ekman, que vive en Estados Unidos, y el lenguaje no verbal en la macroexpresión, que es del cuello para abajo, que es Albert Mehrabian, uno de los grandes consultores también, de los grandes estrategas de esto y de los grandes investigadores. Entonces, mi trabajo es empatarlo. Y como dice Carolina, primero que nada somos ciudadanos, somos gente de carne y hueso que no nos dedicamos a tratar de tapar las cosas por medio de un gesto o de un movimiento de una mano, sino lo que hacemos es darle veracidad a lo que dice para que la gente pueda entenderlo desde la forma visual hasta la forma auditiva. Entonces no hay manera que no creas y no hay manera que no lo sigas, porque al final tienes a la gente tomada desde su conciencia y su inconsciencia. Claro. Bueno, y si es el 7%, pues tienes que ser súper eficiente en lo que haces, ¿no? No solamente generando la narrativa, sino diferenciar a los candidatos, a tus diferentes clientes, ¿no? Y bueno, también, por supuesto, generar mensajes memorables. Ese es el gran reto, ¿eh? Estos famosos soundbites. Claro. Vaya, si la gente nada más se acuerda del 7%, pues tienes que hacer un gran esfuerzo para que estos soundbites pues, comuniquen y sean memorables. Y de hecho me gustaría hacer una prueba ahora si la gente nos está viendo y siguiendo en redes. ¿De qué se acuerdan del último debate presidencial? ¿No? ¿Qué es aquello que se les queda? Claro. Es muy poca la gente que te podría decir, pues fulanito propuso tal, menganita dijo tal. Es muy poco, ¿no? Lo que se queda es la anécdota, la edecán, por ejemplo, Claro. ¿no? La famosa En edecán. fin. Pero aquí lo interesante es esto. El reto que tenemos, sobre todo con candidatos y candidatas muy preparados, es que se resisten mucho al soundbite, ¿no? Claro. Sienten que están sobresimplificando la realidad. Y ese es el reto. Tienen que entender primero la dinámica de los medios de comunicación. Claro. No es un espacio para profundizar demasiado. Para eso están, pues, desde la plataforma, los sitios de internet, en fin, ¿no? Pero por otra parte también, lo dijo Hillary Clinton en una entrevista. Dijo, bueno, hay una razón clara por la que tienes que hablar en soundbites, porque si no, no sales en los medios. Y yo añadiría en redes sociales. Ahora ya es en Entonces, redes sociales, ¿no? claro. Ya es, claro. Al parecer, por ejemplo, no sé ahora los redactores de discursos de Trump que hagan, pero me acuerdo haber leído un artículo que entrevistaban al redactor, al jefe de redactores de los discursos de Obama, y él decía... A Favreau. A Favreau, exacto, antes de que saliera y se fuera a Hollywood a escribir Guiones para películas. guiones para sí, películas, claro. que ellos ya escribían en tweets. Claro. O sea, el Titulares, discurso del presidente Obama estaba escrito en tweets, en 140 caracteres. ¿Para qué? Para que la gente lo retomara, los medios lo retomaran y sus soundbites fueran tuiteables. Es correcto. No nada más hacer soundbites, ¿no? Sino que esto ya sea posible utilizarlos en redes. Es correcto, pero además yo creo que ahí me peleo mucho con esta idea de que brevedad no tiene que ser algo superficial, ¿no? Un aforismo, por ejemplo, es sabiduría destilada. Claro. Entonces, el reto es hacer información memorable, atractiva y que tenga contenido. Entonces, no es simplemente salir a dar mensajes como eslóganes, ¿no? Que eso es lo que a veces se confunden. Entonces, mucho del trabajo es esto, cómo de toda una complejísima, porque la realidad es compleja, ¿no? Ojalá todo fuera tan fácil como... ¿no? Llego yo como Tan presidente fácil. y todo el mundo cambia, no es así. Claro. Entonces, bueno, es muy complejo, pero tienes que traducirlo. Entonces, también había quien plantea que los grandes políticos son grandes simplificadores. Y ese es el reto que tenemos. Además, una de las supuesto. cosas en que se basa la inteligencia del ser humano es la capacidad de simplificar las cosas complejas. Entre tú tengas más capacidad para simplificar las cosas grandes, se muestra una parte de la inteligencia que está por encima de mucha gente. Entonces, es lo que tratamos de hacer. Trabajar desde el cuerpo, desde la cabeza, desde el cerebro emocional, los soundbites, para que todos vayan acompañados de una verdad y que sean imaginativos, y no que sean palabras... Nosotros decimos que son como domingueras, ¿no? Estas palabras muy rebuscadas que luego no comunican. Y lo que queremos nosotros es hacer que comuniquen y que lo entienda desde una persona doméstica hasta un profesionista, un doctor, una maestría X, que llegue a toda la gente por medio del lenguaje verbal y del lenguaje no verbal. Ahora vamos a hacer un ejercicio de ver algunos videos de los candidatos para que pues hagamos un breve análisis. Claro que sí. Eso va a ser interesante, yo creo que muy interesante para la audiencia. Pero antes de irnos a corte, en esta cuestión de los soundbites, en esta cuestión de la narrativa, en esta cuestión de simplificar el lenguaje y comunicar, ¿cómo lo hacen los candidatos? Digo, yo sé que, Claro. bueno,
Por ejemplo, vemos los spots, vemos a uno de los candidatos que sí usa soundbites hasta para sus spots. No es el primero que use ese soundbite, ¿no? Claro. Y se convierte en algo memorable, ¿no? La gente lo repite. Y ustedes, digo, ¿cómo pueden hacer una calificación de manera muy somera sin meternos en profundidades? ¿De quién lo está haciendo bien el soundbite? Déjame ir un paso atrás. ¿Quién hace soundbite? Sí. A veces hablamos de soundbite como si todo el mundo supiera de qué se trata. Sí. Pero Mark Twain tenía una definición muy interesante de un soundbite y decía el máximo de sentido con el mínimo de sonido. ¿No? Entonces, ese es un poco el reto al que te enfrentas. Estas frases que sintetizan una propuesta o una visión, pero que no son huecas, ¿no? Entonces, ese es el reto que tienes. Porque, bueno, hacer frases cortas tampoco sería tan complicado. Yo diría que quizá por la edad, ¿no? Ricardo Anaya es más proclive a hacer comunicados más breves, ¿no? ¿Por qué? Porque su naturaleza, digamos, sí es un poco más joven. Digital, vamos a llamarle así, ¿no? Pero también es que un reto que existe, digamos, es cuando estás excesivamente preparado o calificado, ¿no? A mayor nivel educativo, por ejemplo, más difícil es que entiendan esta lógica los candidatos y las candidatas. Entonces, pues tenemos el más preparado de todos, que es el candidato Meade, y quizá al que le cuesta más trabajo simplificar las cosas. Y aterrizar, ¿no? el Claro, porque, por ejemplo, cuando me imagino que lo entrenas para alguna entrevista, dice, no lo racionalices tanto, ¿no? No es una cuestión pero de... además hay algo ahí muy en particular de este candidato, que él en sus pláticas coloquiales te lo dice. Todo es cuestión de que le tengas que decir que lo vamos a grabar o que lo van a grabar y que lo van a hacer. Entonces es cuando hay un cambio y comienza a utilizar esas palabras domingueras, decimos nosotros, y se extiende mucho por su preparación. Realmente es uno de los candidatos, la gente lo sabe porque está en la boca de todos, muy preparado. Claro. De lo que le hables te contesta. Y te diría, por ejemplo, Andrés Manuel lo que hace es usar dichos populares. Exacto. No soundbites. Que es otra forma de hacer... Sí, sin embargo, es como un asunto muy superficial. Exacto. Tampoco está diciendo mucho más. Y la verdad es que la más perdida en eso es Margarita Zavala. Margarita Zavala, sí. Ahora, ya que está Bronco en la boleta, ¿no? Con esta sorpresa estamos hoy. No, yo te diría, a ver, es el que da grandes titulares. Bronco da grandes titulares. Grandes titulares terribles. No necesariamente soundbites. Y no necesariamente a favor, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, sí, bueno, o sea, yo diría, quizá para hacer soundbites, fíjate, él puede ser el gran hacedor de soundbites. De soundbites y de encabezados, porque pues claro, o sea, te avienta cada frase y no tiene nada que perder, ¿no? Después además que tiene esa virtud o esa ventaja que no tiene nada que perder, entonces te arriesgas más o cuidas menos lo que vayas a decir, ¿no? Lo que tengas es para bien, lo que sumes, ¿no? Pues, Caro, profe Quiñones, muchísimas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Por supuesto. Vamos a un corte y regresamos.